Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hace unas 2 semanas me llamaba mucho la atención 2 entrevistas que escuché en un lapso muy breve de tiempo. Una de ellas, la primera, era sobre algún tema polémico de sexualidad. Era una sexóloga la que estaba siendo entrevistada. Y ella manifestaba de vez en cuando algún desacuerdo o discrepancia con las enseñanzas de la iglesia. Y lo hacía a veces hasta en un tono sarcástico o burlista. Y el entrevistador le preguntó: oye, se ve que tienes tú problemas con la Iglesia Católica. Y dijo ella: el problema es que yo estoy en desacuerdo con las instituciones, con las instancias, con los organismos que ponen la culpa como centro de su acción para influir en los demás. Y dice: no solamente la iglesia, pero también la iglesia. Y la cosa es que yo empecé a pensar muchas cosas y traté de encontrar argumentos, pero en un muy breve tiempo posteriormente escuché otra entrevista en donde hicieron exactamente el mismo comentario, que la iglesia centra su acción en fomentar el sentimiento de culpa. Y la culpa puesta desde un punto de vista negativo, como un elemento neurótico, como parte de un proceso de inmadurez y como aprovechar una situación de vulnerabilidad para que la iglesia saque ventaja, saque partido. Y yo me ponía a pensar, pues, ¿qué estamos haciendo en la iglesia para dar esa imagen, para proyectar eso? Si justamente la acción de la iglesia es totalmente lo contrario. Y me ponía a pensar que a lo mejor estamos enfatizando demasiado la cuestión del pecado y hacer sentir mal a los feligreses diciéndole: mira cómo te portas de mal, Dios te va a castigar, mereces la condenación. Esto está prohibido, no hagas esto, no hagas aquello. Y que eso a lo mejor está repercutiendo en aumentar un sentimiento de culpa enfermizo, decía, neurótico. Y me ponía a pensar en esto por el evangelio que hemos escuchado hoy. Es interesante cómo Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, la salvación que nos vino a traer Jesucristo tiene como objetivo justamente liberarnos del peso de la culpa a través del perdón de nuestros pecados. Y que nosotros seamos hombres y mujeres libres,
Ese es el sentido de su acción. Y para eso Dios estuvo preparando a lo largo de muchos siglos en la historia de la salvación, para que Jesús fuera el Cordero de Dios que quitara nuestro pecado, que nos arrancara del dominio del demonio, del pecado y de la muerte, para que fuéramos liberados justamente de la culpa. Pero también me quedaba pensando, la culpa no necesariamente y siempre es mala. La culpa también tiene una función liberadora. Nos acordamos en el catecismo de la primera comunión, cuando nos decían cuáles son los 5 pasos para tener una buena confesión. El primero es examen de conciencia. Ponte a pensar cuáles son tus pecados. Haz una lista de tus pecados. No vayas a la confesión sin saber qué vas a decir. El segundo paso era dolor de los pecados. Es decir, es algo, haber hecho esto me entristece, me conmueve. Es algo que experimento de una manera viva como algo que no está bien. Y pienso que esa es la culpa. Una culpa, es decir, asumo la responsabilidad de haber pecado y me duele, me arrepiento. Y viene el siguiente paso, el propósito de enmienda. Es decir, voy a cambiar, voy a poner manos en el asunto, no voy a seguirme portando igual. El cuarto paso, confesar los pecados al sacerdote. Voy y reconozco ante el ministro de la iglesia este reconocimiento de mi falta, lo hago con dolor y expreso esa voluntad mía de ser mejor a través de la confesión oral de los pecados y el cumplir la penitencia como una reparación, como un asumir la responsabilidad de lo que yo he estado haciendo. Y díganme si no, es un proceso liberador. Y es un proceso que me lleva a la responsabilidad, pero que me lleva también a la paz, a vivir de una manera más tranquila. Al menos yo muchas veces me he sentido así cuando acabo de confesarme, que me siento ligerito, libre, con una nueva oportunidad. Pero fíjense cómo la culpa ocupó un lugar. Y el problema de nuestra generación es que pareciera que ya nada es pecado, que se puede hacer de todo y que yo no me puedo arrepentir de nada y no tengo que arrepentirme de nada y que no tengo una culpa que reconocer. ¿Y eso a qué me lleva? A que viva en una situación que me perjudica a mí mismo, que perjudica las relaciones con los demás y que me aleja de Dios. Porque no hay nada malo. Y porque yo no asumo ninguna responsabilidad, porque la culpa siempre la tienen las circunstancias y los demás, y yo no. Y cuando yo reconozco mi culpa, una culpa que brota de la tristeza del pecado, esa es la oportunidad para que yo crezca. De tal manera que esta frase de de Juan el Bautista es muy hermosa. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita entonces también mi propio pecado, que con su muerte y su resurrección me ofrece la oportunidad de tener una vida mejor. Pero ¿por qué dice Juan el Bautista el Cordero? Aquí en misa, después de la consagración, cantamos el Cordero de Dios, ¿se acuerdan? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Los 3 veces lo repetimos, la última decimos, danos la paz. Y el sacerdote también dice, el Cordero de Dios eleva la hostia partida. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Fíjense cómo cuando se menciona la palabra Cordero, pedimos perdón, pero pedimos paz. Y cuando enseñamos a Jesús en la hostia consagrada, dichosos
hablamos de la alegría, dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero ¿por qué un cordero? Sí es un animalito bonito, que causa ternura, que conmueve, hasta su sonido nos llama la atención. Pero ¿por qué el cordero? Hace referencia al cordero que los judíos comen en la Pascua como signo de liberación de cuando estaban en Egipto. El cordero que los liberó de la muerte de las 7 plagas de los primogénitos por la sangre que pusieron en las puertas de las casas. Ese cordero que une al pueblo con Dios. Y los corderos que diariamente los sacerdotes sacrificaban en el templo. Diariamente los corderos eran una ofrenda a Dios para obtener el perdón de los pecados. Los cristianos recordaron las palabras de Juan y cayeron en la cuenta de que efectivamente Jesús es ese cordero, el cordero de la Pascua, el cordero que une al pueblo con Dios en una alianza, en un pacto perfecto y permanente. Es ese cordero que ya no hay necesidad de sacrificar los chivitos ahí en el templo, porque Él con su sacrificio sustituye todos esos sacrificios y a través de la entrega de Jesús en la cruz nos redime del pecado. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa muerte de Jesús en la cruz tiene efectos en cada uno de nosotros, tiene efectos también en mi familia y en mi comunidad, porque liberándome del pecado, extirpa también de mi corazón toda culpa patológica y neurótica que me hace esclavo. Y a través del reconocimiento doloroso del pecado, me da la oportunidad de regenerarme y de ser una persona nueva y libre. Ojalá que esto pues vaya cundiendo. Necesitamos darlo a conocer porque estamos dando otra imagen en la comunidad cristiana, en la comunidad católica. Estamos dando otra opinión y no, todo el pueblo de Dios, ustedes y yo, tenemos que dar testimonios de que para ser libres, como dice San Pablo, para ser libres nos liberó Cristo y que Él no quiere que estemos atados a ninguna culpa patológica, sino solo al reconocimiento maduro de nuestras responsabilidades para ser mejores. Y Él nos ofrece su gracia para hacerlo. El problema también es que a veces van pasando incluso los años y ahí vamos cargando culpas. Y ahí las traemos y nos hacen sufrir y nos torturan. Dios no quiere que traigas esa culpa. Arráncatela del corazón, que para eso murió por ti. Y sé un hombre y una mujer feliz, libre. Agradecemos a Dios esta palabra que nos comparte y le pedimos a Dios que de veras esto vaya haciendo mella en nuestra vida y vayamos dando testimonio de la libertad que Él nos vino a traer con su muerte y su resurrección. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.